Quiero hablarte, le puse como título, las señales del Espíritu. Y quiero hablarte acerca del Espíritu Santo. Hace un par de semanas, la última vez que estuve con ustedes, hablé acerca de orar en lenguas. Si te acuerdas, ¿quién se acuerda de eso? ¿Cuántos oran en lenguas, por cierto? ¿Cuántos oran más en lenguas ahora que antes? Amén, qué bueno. Pero el otro día leyendo la palabra, Dios me impactó con algo que quiero compartir contigo. Porque a veces pienso, y lo digo personalmente, que somos un poco conformistas con las cosas del Espíritu, ¿sí? Como que nos conformamos con lo que tenemos, ¿sí? Y decimos, bueno, ahí será de Dios, si Dios quiere, pues habrá alguna cosa. Pero creo que es importante que podamos levantar nuestras expectativas, levantar este anhelo de las cosas que Dios puede hacer con nosotros y a través de nosotros, que podamos tener esta claridad de que hay muchísimo más. No importa cuánto tengas del Señor, no importa cuánto te muevas en el Espíritu, hay muchísimo más que ni siquiera has experimentado todavía. Pero si no buscas más, no vas a tener más, porque al final de cuentas la palabra dice claramente en Proverbios que dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al que tiene hambre, aún lo amargo le sabe dulce, ¿sí? Entonces, si tú estás saciado con lo que tienes de parte de Dios, dices, ya tengo todo lo que me hace falta, ya voy camino al cielo, estoy bien, Jesús me ha salvado, ya, déjeme descansar, ahí te vas a quedar, ¿no? Y está bien, Dios te va a bendecir donde estás y vas a hacer bendición al nivel que has llegado, pero si puedes entender que hay cosas mucho más grandes disponibles, entonces espero poder despertar en ti un anhelo de buscar otras cosas, de moverte a algo mucho más grande, porque Dios lo tiene determinado para tu vida. Eso no es una cosa que vas a torcer el brazo a Dios y vas a tener que rogarle y pedirle. Dios lo quiere hacer, pero no lo hace porque no le muestras que estás interesado. O sea, en las cosas del Espíritu hay cosas que Dios hace aunque no te entiendas qué va a pasar, pero hay otras cosas que Dios hace cuando tú las buscas. Por eso Jeremías dice que Dios nos ama con amor eterno, que cuando lo buscamos de todo corazón lo vamos a encontrar. Las cosas de Dios, las cosas del Espíritu están disponibles, pero solo podemos alcanzarlas cuando estamos dispuestos a buscarlas. Y quiero hablarte acerca de las señales del Espíritu, es decir, cosas que Dios quiere hacer en tu vida, a través de tu vida, y que tú necesitas buscar, porque hay mucho más de Dios de lo que tienes el día de hoy, ¿sí? Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, si has leído alguna vez la palabra, es el capítulo del día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Viene el Espíritu Santo, es aquel pasaje donde se le aparecen lenguas como de fuego en la cabeza a la gente que estaba reunida y empiezan todos a hablar en lenguas. Pero es tanto el escándalo y lo que está pasando que la gente empieza a oír ruidos extraños, no solo este ruido de un viento recio que soplaba, que abrió las ventanas del lugar donde estaban y todo, sino empieza a oír a esta gente en el aposento alto, riéndose, haciendo escándalo, como una fiesta de borrachos, ¿sí? Y la gente va a ver qué está pasando y muchos dicen, es que están borrachos, están llenos de mosto, dice la palabra en mi versión. Y entonces Pedro se levanta en Hechos capítulo 2 y en el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los otros 11 apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, son las 9 de la mañana, ¿sí? Los judíos contaban las horas a partir de las 6 de la mañana, la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y es donde quiero que te fijes lo que dijo el profeta Joel y lo que sucede cuando viene el Espíritu Santo, ¿sí? Pedro dice, esto que están viendo que está pasando es el Espíritu Santo, y lo explica así. Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Lo leemos juntos? Porque quiero que, ¿sí? Vamos a empezar el versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Hay unas señales que Dios le dio al profeta Joel, y Pedro dice, esto que están viendo, lo que está pasando aquí con todos nosotros, es lo que dijo Joel hace tiempo. Pero lo que quiero que veas es lo que dice el pasaje. Habla acerca de cosas extraordinarias, cosas que suceden a través de las personas, pero que son tremendamente espirituales. Profetizar, tener visiones, tener sueños. Es decir, hay un mover del Espíritu Santo que está disponible para todo aquel que quiera, todo aquel que crea. Y es un mover en donde el reino espiritual se manifiesta a tu vida para que tú puedas manifestarlo a otras personas. ¿Sí? Habla acerca de que los jóvenes tendrán visiones. Y no me refiero a que estén todos como locos, sino están diciendo, los jóvenes podrán ver el mundo espiritual. Tendrán una capacidad de videntes en ellos para ver el mundo espiritual. Y yo te digo a ti, joven, que estás aquí, ¿crees que Dios puede usarte como vidente del Dios Altísimo? No solo como profeta, sino como vidente para ver el mundo espiritual. Porque aunque tú no lo veas, no lo puedas entender en este momento, en este lugar estamos rodeados de ángeles. Hay una presencia espiritual, y a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú te pares, si eres un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, hay una presencia celestial que te acompaña, ¿sí? Pero no lo vemos, porque no pensamos que somos suficientemente buenos, suficientemente aceptados, como para que Dios use nuestra vida para moverse con nosotros. Bueno, y dice que los ancianos tendrán sueños. Y claro, por favor, entiéndeme, todo el mundo soñamos. ¿Sí? Es lo que dicen los estudios. Todo el mundo sueña. Pero no está hablando de cualquier sueño, como cuando tomas una pizza muy noche y tienes una pesadilla, ¿no? Está hablando de sueños espirituales, de cosas que Dios revela a través de sueños. ¿Sí? Si le has leído el Evangelio según San Mateo y según San Lucas, José, el esposo de María, la madre del Señor Jesús, tenía sueños. Y le avisaban por sueños qué tenía que hacer. ¿Sí? Lo mandaban fuera porque iban a perseguir al niño. Lo mandaron de regreso por sueños. Le dijeron dónde iba a vivir por sueños. ¿Sí? Los magos que fueron a ver a Jesús, los reyes magos, fueron avisados por sueños también que no regresaran con... O sea, los sueños son una forma normal o natural a través de la cual el Espíritu Santo se manifiesta, se comunica. Yo no sé qué tan viejo te sientas, pero si te sientes viejo, oye, eres un candidato para tener sueños espirituales. ¿Sí me estás siguiendo? Y dice que los... Perdón, o voy a leer de nuevo. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuántos papás aquí tienen hijos e hijas? Levántame tu mano. ¿Profetizan tus hijos? ¿Profetizan tus hijas? Así debe ser. Son señales normales del Espíritu. ¿Me estás siguiendo? No es que estoy inventando. Ahí dice que mis hijos profetizarán, ¿no? Entonces yo como padre tengo la obligación de conducir, de preparar las cosas para que mis hijos profeticen. Interesante, ¿no? O sea, lo que voy es la expectativa en mi vida es que en mi casa haya un mover poderoso del Espíritu de Dios. No es que me lo tengo que ganar, no es que es algo que tengo que comprarlo de alguna manera. Dios lo envía junto con el Espíritu Santo para que tu familia sea una familia poderosa en el Espíritu. No voy a tocarlo, pero en el libro de los Hechos también hay un pasaje donde
habla acerca de que nombran a 7 diáconos, 7 hombres que van a cuidar las mesas donde se repartía la comida en aquel entonces, porque al principio de la iglesia la gente vivía de manera como comunas, de manera comunitaria, compartían la mesa, compartían los alimentos, y ponen a estos 7 hombres o muchachos para que ayuden a repartir la comida. Uno de ellos es Felipe. Felipe, otro es Esteban. Esteban es el primer mártir de la iglesia, pero Felipe es un hombre que Dios usa como evangelista y tiene un gran avivamiento en la ciudad de Samaria en aquellos tiempos. Y su vida básicamente es un hombre que había señales, había prodigios, que se paraba delante de la gente y había gente sanada, gente levantada de los muertos, no sé, muchas señales, demonios salían de las personas. Al final, más adelante en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 20, se refieren de Felipe otra vez. Y dice que Pablo, regresando de su viaje, de uno de los viajes misioneros, va a Jerusalén, donde lo van a apresar y lo van a mandar después a Roma. Te hago resumen muy rápido, pero el punto es, en el viaje a Jerusalén se detienen en Cesarea, en la casa de ¿quién? De Felipe, ¿sí? El evangelista, así lo dice. Felipe el evangelista, que era uno de los 7, dice la palabra en Hechos. Y él tenía 4 hijas que profetizaban, ¿sí? Tenía, no sé si tenía más familia, pero 4 hijas que profetizaban, eran famosas. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? No era que la gente las conocía, eran las hijas de Felipe, el evangelista, uno de los 7. Pero ¿sabes qué? Las hijas de Felipe profetizaban. A mí me encantaría que tus hijos fueran conocidos como los hijos de fulano profetizan. No es para emocionante, ¿no? Pero creo que debido a que no entendemos o sabemos o nos damos cuenta de que existe algo más grande de lo que tenemos hoy, no lo buscamos. Y luego al final de este pasaje dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Cuando tú entregas tu vida a Cristo y lo haces el Señor de tu vida, automáticamente te conviertes en su siervo. ¿Me estás entendiendo? O sea que yo soy siervo del Señor, tú eres siervo o sierva del Señor. Y dice Dios, en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre ellos y profetizarán. Es decir, hablarás las palabras que Dios te dé para tocar la vida de otros. ¿Estás conmigo? Estás pensando, pero yo, ¿cómo puede ser? Porque aquí dice, ¿no? O sea, la expectativa de Dios, el anhelo de Dios, lo que está en su corazón, es que te conviertas en su boca. ¿Sí? Digo, no quiero decir que todo el día, pero en momentos precisos, en momentos importantes, que las palabras que salgan de tu boca sean palabras que vienen de parte del Señor. Y yo no sé si a ti ha pasado, pero cuando una persona te acerca contigo y te dice: tengo una palabra de Dios para ti. ¿A alguien le ha pasado eso? Nada más a 3 personas o 4. Bueno, ¿sí? A ver, si levántame tu mano si te ha pasado. Ahora, tú que tienes la mano levantada, dime, baja tu mano y dime: la palabra que te dieron te impactó y te bendijo. Levántame tu mano si es verdad. ¿Sí? Tú puedes ser esa persona que da una palabra a otra persona. ¿Por qué? Porque sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Ahora, Efesios capítulo 4. Ya se me congeló esto, pero bueno, no importa. Efesios capítulo 4. Ya llegaré. Ustedes ya llegaron, qué bueno, yo voy para allá. Versículos 7 y 8.
Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de Jesús, ¿sí? Dice, Dios no da una porción de Jesús, o sea, dice, nos da Jesús ampliamente, pero dice, cuando Jesús subió a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad, es decir, cuando Él pagó el precio y se sentó a la diestra del Padre, nos hizo libres a todos nosotros, ¿sí? Llevó cautiva la cautividad, rompió el dominio del diablo sobre tu vida, ¿sí? Y dice, dio dones a los hombres. Ahora te hago una pregunta, ¿eso pasó ayer o hace cuánto que pasó eso? Físicamente, ¿hace cuánto que pasó eso que Jesús subió al cielo? Más de 2000 años, ¿sí? O sea que ya está hecho. ¿Tú crees que a Jesús se le acabaron los dones? Nada más se quedó a los primeros que llegaron. Es como las ofertas y luego, válido para 200 artículos, y llegas y es el 201 y lo perdiste, ¿no? Dice, es que yo llegué tarde a la repartición. Pues no aquí, porque Jesús repartió dones. ¿Dónde están tus dones? ¿Hey? ¿Alguna vez has pensado eso? Si Dios repartió dones, ¿dónde están mis dones? ¿Quién se quedó con ellos? ¿Alguna vez has pensado en eso? Es que es para la gente muy escogida y especial. Eso no dice aquí. Dio dones a los hombres. ¿A quiénes? A la humanidad, a todo aquel que quiera, a todo aquel que busque, a todo aquel que anhele. Hay dones que están esperando gente que pueda recibirlos y pueda moverse en esos dones, porque son las señales normales del Espíritu. Por favor, tienes que entender y mantener esto presente siempre en tu vida. Sí, vivimos en este cuerpo, lo que tú puedes ver, ¿sí? Tenemos un alma, pero en realidad, quienes somos realmente es lo que está en nuestro espíritu. Tú y yo somos espíritus, que tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Pero la vida que Dios viene a desarrollar en tu vida es que tu espíritu pueda, conectado con el Espíritu de Dios, pueda moverse en esas habilidades o capacidades o dones que el Espíritu Santo tiene, ¿sí? No es algo nada más para unos cuantos, no es algo para unos pocos iniciados en alguna cosa secreta. No es así. Es a todo aquel que el Espíritu Santo toca, trae dones para esa persona. Y tú has recibido dones, quizá ni siquiera lo sabes todavía, pero es importante que empieces a moverte, a buscar las cosas de Dios de una manera más grande, porque la profecía de Joel, Pedro dice, se está cumpliendo en ese día en Pentecostés, se cumple esa profecía aquí. Es decir, vino el Espíritu Santo y repartió, y hay para todos, ¿no? Agarra lo tuyo, no es como piñata, a ver quién agarra más. A Dios no se le acaban las cosas. Dios nos da el Espíritu por medida, ¿me explico? ¿Sí? Si tú ves una cosa que alguien hace y te gusta, puede ser tuyo también. No tienes que quitárselo a aquella persona, pero puedes recibirlo de Dios, porque Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Para Dios, quien más quiera puede tener. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Me gusta como la primera parte, el versículo 7 dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al don de Cristo. La palabra don significa regalo, ¿no? La palabra dorema en el griego es un regalo inmerecido. Entonces Pablo dice, Dios nos dio la gracia, que son regalos inmerecidos, en base a la medida del regalo inmerecido que es Cristo Jesús. Es decir, Dios nos da los dones en la medida de Cristo mismo. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, yo no sé si te lo puedes imaginar, pero Jesucristo abarca todo. Él es todo. En ese tamaño está lo que está disponible para ti, ¿sí? ¿Qué necesitas? No hay absolutamente nada que tú anheles de los dones del Espíritu Santo que rebase, que sea más grande que lo que Dios te tiene ofertado, te tiene dado, que es tuyo ya, ¿sí? Porque dio la gracia conforme al don de Cristo. Para eso Cristo subió, y
Y cuando llegó al Padre, envió dones a los hombres. ¿Cómo envió dones a los hombres? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, mandaré al Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, viene con regalos enormes para cada uno de nosotros. Lo que tú quieras es tuyo. Dicen, ay, ¿a poco? Bueno, ahí ve. No estoy inventando teología, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 14. Y lo que estoy tratando de hacer es poner en tu corazón, en tu vida, un anhelo por cosas más grandes de Dios. ¿Sí? Porque hay cosas más grandes que las que estás viviendo el día de hoy. Hay cosas más grandes que hablar en lenguas. Aló. Y mira que yo soy un apasionado de hablar en lenguas. Y lo insisto, y cada vez que puedo lo digo, y cada vez que puedo ministrar, lo ministro. El bautizo en el Espíritu Santo con la evidencia de que hablan en lenguas, porque es una forma de edificarse. Pero hay mucho más que Dios quiere hacer contigo, que Dios quiere hacer en tu vida. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los bienes espirituales, los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Está hablando acerca del moverse del Espíritu Santo en la iglesia, en la congregación. Pero en general es un principio que va más allá de la iglesia. Porque sobre los siervos y sobre las siervas del Señor, en aquellos días, cuando venga el Espíritu Santo, derramaré de mi Espíritu, dijo el Señor, y profetizarán. ¿Sí? Pero fíjate cómo dice Pablo, si... procurad los dones espirituales. Esta palabra procurar significa buscar con diligencia, buscar sin desmayar. En otras palabras, es buscar hasta que lo tengas, ¿sí? No al estilo yucateco, lo busco y no lo busco, sino así se expresaban mis paisanos. Bueno, yo soy de Quintana Roo, así que somos vecinos, pero es una expresión muy común allá por la península, porque buscar y encontrar significa, es la misma palabra, la usan igual. Entonces, personas muy simpáticas dicen, lo busco y no lo busco. Pues búscalo, ya lo busqué, pero no lo busco, ¿no? Pero la idea de esta palabra es procurar los dones espirituales, tiene que haber un anhelo en tu corazón por más señales de parte del Espíritu de Dios. ¿Sí? Si no hay ese anhelo, si no hay ese deseo, no pasa nada. Aló, no pasa nada. ¿Me entendiste? No pasa nada. Es que Dios no quiere, no, Dios sí quiere, el que no quiere eres tú. Es que no sé qué va a pasar, porque a lo mejor me vuelvo loco. Bueno, a lo mejor sí, pero si puedes profetizar, será una bendición para la persona para la que profetices. No sé, pero a final de cuentas, y voy a llevarte a un pasaje que es medio raro, pero en Juan el capítulo 3, no quiero que te voy a platicar nada más. Jesús está descansando un día en la noche, llega una persona que se llama Nicodemo, ¿sí? Y Nicodemo le empieza a hacer preguntas y empezar a hacer una plática ahí. Jesús, mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Y Nicodemo dice, pero ¿cómo van a nacer de nuevo un hombre ya mayor? No sé, tendría como 60 años. ¿Cómo puedo yo entrar otra vez en mi mamá y nacer? No, dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y le dice una cosa que es muy impactante, dice, el viento sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma control de tu vida, habrá cosas que vas a hacer que no vas a entender, que la gente no va a entender, ¿sí? Como para una persona en la calle decirle, en el nombre de Jesús, sé sano. O Dios me dio una palabra para ti en el camión, en el autobús, y le sueltas una palabra en medio de toda la gente. Sí, me estás... Rarísimo, está loco este cuadro. Sí, está loco, pero es que el Espíritu de Dios no está limitado a nuestras reglas y a nuestras cosas. Pero cuando el Espíritu de Dios te mueve, serás bendición para cualquier persona que puedas tocar. Pero la pregunta realmente es,
si anhelamos los dones espirituales. Mira un poco más adelante aquí en el capítulo 14, el versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Qué dice? Procurad abundar en ellos. Pero está hablando a la gente que anhela los dones espirituales. El Espíritu Santo puede hacer cualquier cosa, pero ha decidido manifestarse a través de personas como tú y como yo. Pero es necesario que tú y yo tengamos un anhelo de las cosas espirituales, un anhelo de cosas más grandes. En 1 Corintios capítulo 12 habla acerca de los 9 dones del Espíritu Santo. No voy a entrar a eso, no es el objetivo de esto. Pero cuando tú lo lees, tienes que decir que quieres, ¿no? ¿Quieres algún don? Ay, no, porque yo no. Si quieres algún, ¿cuál quieres? Sanidades, por ejemplo, hay gente que, hablando de dones de sanidades, hay gente que tiene una gran unción para sanar problemas de columna, o problemas de riñones, o problemas de pulmones, ¿sí? Hay gente que tiene un don de milagros que hace cualquier cosa, puede sanar a cualquier persona. Jesús sanaba a todos los enfermos, o sea que la manifestación de los dones del Espíritu en Jesús estaban funcionando al 100%. ¿Sí? Y si vas viendo los evangelios, ves los dones del Espíritu Santo manifestados. Te voy a dar algunos ejemplos. Jesús llegan y le traen a Natanael y Jesús le dice: este es un israelita en el cual no hay engaño. Y dice: ¿de qué me conoces? Dice Jesús: cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Qué es eso? Es la palabra de ciencia. El Espíritu Santo diciendo: esta persona le estaba dando una visión acerca de lo que estaba pasando. ¿Sí me está siguiendo? Pero bueno, obviamente Jesús sanaba a todos los enfermos. ¿Qué estás viendo? Los dones de sanidades funcionando en su totalidad, ¿sí? Jesús multiplicaba panes y peces. ¿Qué estás viendo? El don de milagros, ¿sí? Jesús podía decir profecías. Hay muchas palabras proféticas que Jesús habla durante todo el tiempo. De hecho, Mateo 24 habla de muchísimas cosas proféticas que pasarán. Jesús se mueve en todos los dones del Espíritu Santo. La única cosa que no registra la palabra es hablar en lenguas e interpretación de lenguas, ¿sí? Pero discernimiento de espíritus. Sin embargo, cuando Jesús está a punto de partir, dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Entonces Pablo dice que profetizar es mejor a menos, o sea, que hablar en lenguas, a menos que cuando hables en lenguas pidas interpretarlas. Yo te pregunto, ¿cuántos hablan en lenguas aquí? ¿Alguna vez le has pedido al Espíritu Santo poder interpretar las lenguas que hablas? ¿Y qué ha pasado? Una bendición, ¿no? Muy grande, ¿sí? Yo sé que no todos lo han hecho, pero hay gente que lo ha hecho y el Espíritu Santo te da una interpretación de lo que estás orando en lenguas. ¿Por qué? Porque si tú quieres más dones espirituales, los puedes tener. Pero si no los quieres, no los vas a tener. Porque si los tuvieras, no los sabrías usar, o no los usarías porque te daría pena. ¿Sí me estás siguiendo? Las señales del Espíritu son para ser hechas por los hijos de Dios que son llenos del Espíritu de Dios. Y yo quiero dejarte esta certeza para pedirte que anheles más dones espirituales, que anheles moverte en los dones espirituales. Claro, podemos enseñarte cómo funcionan cada uno de los dones. Puedo explicarte cómo funciona la profecía, cómo funciona las palabras, el don de lenguas, interpretación de lenguas, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. Te puedo explicar lo que es. Lo has visto moverse aquí en la congregación, lo hacemos regularmente, ves algunos de los dones en movimiento, ¿no? Pero el que yo te los platique es como decirte ¿dónde está París? ¿Y qué hay en París? ¿Qué cosas bonitas hay para ver en París? Pero nunca vas a estar en París a menos que vayas a París. ¿Sí me estás siguiendo? Cuando yo te lo platique muy bonito y te diga, uy, todas las cosas, te vas a decir, ay, qué bonito está. Hasta que no te vayas a París no vas a saber cómo es París. ¿Sí me estás siguiendo? Igual pasa con el Espíritu Santo. Puedo decirte cada uno de los dones cómo funciona, pero hasta que no te metas a usar los dones no sabes cómo funciona el don.
Pero ese funcionamiento nace de qué anhelas en tu corazón, qué deseas. Y créeme, el anhelo de nuestro corazón, de los seres míos, que todos podamos movernos en dones de manera cada vez más amplia, más intensa, más profunda. Y cuando lees 1 de Corintios 14, perdón, capítulo 13, voy a hacer un versículo que está aquí. 13, 9 y 10 dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Sí? Y está hablando acerca de los dones y cosas por el estilo. Entonces mucha gente dice es que ya llegó lo perfecto, ¿sí? Por lo tanto ya los dones no funcionan. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? ¿Por qué? Pues porque claramente no estamos en un mundo perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se necesita? La acción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo ordenando las cosas conforme a Dios quiere. ¿Y cómo lo va a hacer el Espíritu Santo? Te va a usar a ti. Te va a usar a ti para traer la voluntad de Dios, la presencia de Dios, los dones del Espíritu Santo actuando a través de tu vida. Por eso el mensaje es básicamente un mensaje de exhortación, de ánimo, de decir, hay más todavía. No te conformes con lo que tienes. No te quedes nada más al nivel que has llegado. En el nivel que estás, Dios puede bendecirte. Eso no está fuera de toda duda. No es que Dios te va a castigar si no procuras más cosas. No, no es cierto. Dios te va a bendecir, Dios te ama. No te va nunca a jalar un pie o te va a cortar una mano. No. Dios no funciona así. Te va a bendecir, pero Dios quiere bendecirte mucho más de lo que te ha bendecido hasta ahora. Y quiere usarte a ti para bendecir a otros, para los cuales la única Biblia disponible eres tú. Es lo único que ellos pueden ver acerca de mover del Espíritu Santo, es lo que pasa en tu vida. Y si ellos pueden ver en tu vida profecía, sanidades, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, si pueden ver al Espíritu Santo moverse en tu vida, les va a dar envidia y van a querer tener lo que tú tienes, porque así somos. Porque Él sí, yo no, yo también lo quiero. Pues también lo quieres, pues vente a Cristo. ¿Sí me estás siguiendo? Y que te llene el Espíritu Santo y pídele lo que quieras. Yo estaré eternamente agradecido por lo que Dios le dio a Pablo, al apóstol Pablo, para que entendiéramos acerca de los dones, ¿sí? Pero te voy a decir una cosa. Yo jamás profeticé hasta que empecé a profetizar. Está profunda esa, ¿no? Esa sí está, pero para calar, ¿no? Y jamás sané a un enfermo hasta que empecé a orar por enfermos. Es como decir, yo jamás anduve en bicicleta hasta que anduve en bicicleta. Qué profundidad. No, no sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo más cercano, ¿no? Yo, antes de conocer a Lucero, mi esposa, yo no podía comer picante, no podía comer chile. Yo comía chile y se me acababa la comida porque me daba hipo, me sudaba, me sentía yo re mal. Y Lucero me enseñó a comer picante y ahora me encanta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la casa de mi mamá no era mexicana, era hija española, hija de españoles nacida en Cuba. No se acostumbraba al picante, entonces yo nunca me acostumbré. Pero cuando empecé a acostumbrarme, me encantó. Y ahora busco más. Así debe ser el Espíritu Santo, ¿sí? Yo no sabía, pero cuando empecé, unos taquitos, ¿no? O un chicharrón en salsa verde picosito, así. O unos taquitos de carnita con su salsa roja. ¿Verdad? Pues ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Y lo que yo quiero es que se te antoje
al Espíritu Santo, que se te antojen los dones, se antoje, es que yo quisiera profetizar, decir palabras de parte de Dios. Pues órale, es que no sé, habla en lenguas y pide interpretación, porque es igual que profecía. Y es que yo quisiera sanar enfermos. Bueno, te digo una cosa, si Dios te ha sanado de algo, ahí tienes el principio. Cuando Dios te sana de algo, te da una unción, es un don de sanidad para esa dolencia. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí? Si puedes leer 2 de Corintios capítulo 1, habla acerca de las consolaciones de Dios. Y Dios nos consuela, si nos quita algo que nos está atormentando, para que podamos consolar a otros. Y entonces empieza a mover del Espíritu Santo. Es que a mí me dolía mucho la rodilla y Dios me sanó. Tienes una unción para sanar rodillas. Busca gente que tenga problema de rodillas y sánalos. Suena fácil. Pues es que es fácil porque es un don, es un regalo. ¿Me estás siguiendo? No es un pago, no es un préstamo, es un regalo. Pero se requiere que tú lo creas. ¿Sí me estás siguiendo, verdad? Si no oras nunca por un enfermo, te profetizo que nunca sanarás enfermos. No se requiere el Espíritu Santo para decirte eso, ¿no? Pero si tú anhelas que el Espíritu se mueva a través de ti, como dice la palabra, ¿sí? En aquel día, sobre mis siervos y sobre mis siervas, y ahí estamos todos, derramaré de mi Espíritu y profetizarán, se moverán en los dones espirituales. Y si tú dices, amén, yo lo quiero para mí, el Espíritu te va a marcar. Decir, aquí tengo un candidato, aquí tengo una candidata. Va a hacer eso. Bájale toda la información, descárgale todas las cosas, llena su disco duro, vamos a usarlo, ¿no? Pero si tú le dices, da un aplauso al Señor. ¿Qué tanto puedes moverte en el Espíritu? Me voy a dar una preferencia. Puedes moverte en el Espíritu tanto como se movía Jesús. Y te puedes mover en el Espíritu aún más de lo que Jesús se movía. No se herejía, Juan 14:12, Jesús lo dijo, que haríamos las obras que Él mismo hizo y aún mayores haríamos, porque Él iba al Padre. O sea que Él está esperando que lo rebasemos. Bueno, una vez más espero que pueda yo marcar tu espíritu, marcar tu vida, decir, yo anhelo más, yo anhelo más. A veces no sé ni cómo, pero yo anhelo más. Y me encuentro a veces orando, diciendo, Señor, enséñame más cosas, muéstrame más cosas. Y te puedo decir que, aunque no a nivel que yo quisiera, pero de los 9 dones del Espíritu, sé moverme en la palabra de ciencia, sé moverme en profecía, sé moverme en lenguas, interpretación de lenguas, sé moverme en discernimiento de espíritus. Hay dones de sanidades en mi vida, ¿sí? Aún en muchos casos apenas están empezando a florecer, ¿sí? Pero mi anhelo sigue siendo, quiero más, quiero más, quiero más. Porque hasta que no llegue a la promesa de Jesús, hasta que no haga las cosas que Él hizo, aún hay dones de sanidades esperando por mí, ¿sí? Aún hay milagros que están esperando que yo los haga. Aún hay obras de fe que Dios está esperando que yo lleve a cabo. ¿Sí me estás? El Espíritu está aún diciendo, ¿ya probaste un poquito? Hay una salsa mejor todavía. Este picante es mejor que el que has probado hasta ahora. Este guiso está mejor que el otro. Este mole es mejor que este que probaste. Está más picantito. Te va a llenar más. Amén. Amén. Y quiero cerrar con esto. Pablo dice, tienes que entender que algunas de las epístolas de Pablo se escribieron para responder a preguntas. La primera epístola a los Corintios es fundamentalmente eso. Pablo está en cada una de las partes, en general está respondiendo preguntas.
que si se deben de casar o no se deben de casar, que qué hacen con los dones del Espíritu Santo, que qué pasa con la cena del Señor. Hay muchas cosas que va respondiendo en diferentes partes de la epístola. Y en esta parte habla acerca de lo que él espera que pase en la reunión. Le preguntan, ¿está bien que la gente profetice en la reunión? Y Pablo dice, sí está bien, pero que sea con orden, que no traten de profetizar todos al mismo tiempo. ¿Está bien que la gente hable en lenguas en la reunión? Sí, siempre y cuando interpreten. Si no pueden interpretar, que se callen. ¿Por qué? Porque el objetivo en una reunión es edificarse, ¿sí? Ahora yo te pregunto, ¿sería correcto que Dios te diera un mensaje profético en la reunión y tú lo dieras? ¿Sí? ¿Y por qué no lo haces? Sonrisa de gatito, ¿no? Es que no se me había ocurrido. Bueno, ya te di la idea, ¿sí? Ahora, claro que Dios permite y nos pide que juzguemos las profecías, ¿sí? Es decir, si alguien se levanta hacia una profecía y está mal, tenemos que decirle, perdón, gracias por el ánimo, pero hay cosas que no están bien. Y tienes que esperar eso que pase, me explico. No es por otra cosa más que para mantener un orden en la reunión. Pero si Dios te da un mensaje en lenguas, está bien, pero si no hay nadie que interprete las lenguas, la próxima vez que te lo dé, no las des. ¿Sí me estás siguiendo? Y te voy a platicar un poco de la prehistoria, ¿no? Cuando empezamos en el Señor, empezamos las reuniones, tenemos reuniones en casa. No era posible hacer reuniones como esta en aquel entonces. Estamos hablando del año 77, por ahí, 78. Pero pasaban cosas muy raras en las reuniones. Teníamos alabanza, igual que acá, pero era con una guitarra, ¿no? Alguien cantaba, pero algo pasaba durante la adoración. Y en muchas ocasiones, no todos los días, pero en muchas ocasiones, empezábamos con un canto en lenguas, como si fuéramos un coro entrenado, ¿sí? Empezábamos a cantar en lenguas, pero era una melodía que iba toda compasada, y de repente en cierto momento todos callábamos. Pero era como que hubiera un director de orquestas, un director de coro. ¿Sí me sigues? Claro que lo hubiera el Espíritu Santo. Y cuando callábamos, muchas veces había un mensaje, una palabra profética de alguien, no a la gente que estaba dirigiendo, de alguien. O alguien decía una palabra en lenguas y por allá alguien interpretaba. Era hermoso, hermoso. Claro que a veces decían cada barrabasada que decías, no, este no es el Espíritu de Dios, pero la mayor parte de las veces, más del 90% de las veces, la palabra era una bendición, exactamente lo que era necesario para ese momento. ¿Quién dirigía? El Espíritu Santo. No sabías ni quién daba la palabra a veces, había tanta gente, pero era certera por la necesidad de muchísima gente en la reunión. Es válido, y es algo que debes anhelar y debemos todos aplaudir y esperar. Las señales del Espíritu Santo. Si Dios te hace sentir, por ejemplo, llegas a un lugar, no tiene que ser aquí, pero a un lugar llegas y de repente empieza a dolerte una pierna, vamos a decir, o la rodilla, y a ti no te duele la rodilla normalmente. Por favor, no digas, yo creo que me torcí la rodilla, no sé qué. Es un don del Espíritu Santo, es una palabra de ciencia o de conocimiento. Alguien tiene un problema en la rodilla. ¿Por qué te lo da Dios? Porque alguien por ahí tiene un problema de rodilla. Entonces busca una persona que esté caminando, cojeando, o que esté sentada con garra de dolor y le duele la rodilla. ¿Sí me? Ay, pero ¿qué va a hacer? La vas a sanar. Es que a lo mejor me quemo, a lo mejor, pero a lo mejor se sana. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sí? Y la palabra de ciencia es así, o sea, o vas caminando por la calle y ves la cara de una persona, o ves el número de una casa. Es que hay una necesidad ahí, esa persona necesita algo. Qué raro que vi a esta persona, ahí viene en la calle, la vi hace un rato y ya está en la calle. Qué coincidencia. No, por favor, es el Espíritu Santo diciendo, habla con esa persona, porque tengo un mensaje o algo para. ¿Sí me estás entendiendo? Pero no estamos tan sensibles a las cosas del Espíritu, porque pensamos que el Espíritu tiene que venir con una nube,
luz, relámpagos, truenos, la tierra temblando, lenguas de fuego encima. Pero cuando el Espíritu se presenta es un silbo apacible. Hay una necesidad. Responde a la necesidad. Te va a pasar. Sobre todo si Dios te ha sanado de algo. ¿Alguien sanó esta tarde? Levántame tu mano. Vas a encontrarte personas en esta semana que viene con un problema parecido a lo que tú tenías. No es coincidencia. Es el Espíritu Santo diciendo: te quiero usar en sanidad, te quiero usar en liberación, te quiero usar para que traigas la misma bendición que yo te di, quiero que la pases a otro. ¿Sí? Es simple, pero basta que tengamos la antena levantada, ¿no? ¿Cómo puedes usarme, Señor? Y si te levantas en la mañana y soñaste alguna cosa, dile: Señor, ¿qué me quieres enseñar con el sueño? O si te da una visión, platica la visión. No digas: sí, que sabe que me comí porque estoy viendo cosas rarísimas. Bueno, a lo mejor tiene que ver con eso, pero puede ser el Espíritu Santo. Sé sensible, sé preparado para cosas extraordinarias, cosas rarísimas que pueden pasar, pero que la mano del Espíritu puede estar en medio de ello. ¿Sí me estás entendiendo, verdad? Entonces te pido que anheles los dones espirituales, ¿sí? Que anheles las señales del Espíritu Santo, que anheles ser usado por Él y que te muevas cuando el Espíritu Santo se mueva, ¿no? Y desde que Dios empezó a inquietarme con esto, la oración que he tenido es: Padre, que podamos todos profetizar, que podamos todos profetizar, que podamos todos profetizar. Parezco disco rayado, pero la oración es que podamos todos profetizar, porque es lo que dice la palabra con la que empezamos. En aquellos días, o después de aquellos días, derramaré de mi espíritu sobre los siervos y las siervas, y ellos profetizarán. Así que, y por favor quiero que me entiendas bien, no es que así dice el Señor para México y México más. No, esa cosa es mucho más simple, ¿sí? Decir: Dios tiene una palabra para ti. O decirle: el destino que Dios tiene en tu vida es mucho más grande, aún no ha acabado contigo. Hay muchas cosas que Dios hace, ¿sí? Pero la palabra profética trae edificación, trae consolación, trae exhortación o regaño a la vida de las personas. Pero es sumamente dulce cuando lo hace. La mayor necesidad, creo yo, que este mundo tiene es de escuchar la voz de Dios. ¿Sí? La mayor necesidad que la gente que tú conoces tiene es escuchar la voz de Dios. Pero mucha de la gente que tú conoces y aún de la que no conoces no puede escuchar la voz de Dios, porque no han nacido de nuevo todavía, ni están entrenados para escuchar la voz de Dios. ¿Qué necesitan? Alguien que escuche la voz de Dios y profetice. Así dice el Señor para tu vida. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere que sepas. Y entonces la gente va a entender. La gente va a recibir un mensaje. Porque hubo un hombre o una mujer que estuvieron dispuestos a pelear, a meterse, a insistir, para que las señales del Espíritu se hagan patentes, se hagan presentes en su vida. Que seas tú una de esas personas, por favor. Que seas tú una persona apasionada a decir: yo quiero que Dios me use. Y por favor, cuando Dios te use, platícanos, danos testimonio. Queremos oír las grandes cosas que Dios hace. Yo sé que mucha gente ha sido usada por Dios, aún hasta ahora, pero nunca nos enteramos porque se lo guardan. Pero está bien, Dios ya recibe la gloria siempre, pero si Dios te usa para algo extraordinario, platícanos. Porque cuando tú platicas, edificas la fe de otras personas. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí? Y debe ser algo que debes sentirte orgulloso. Si Dios está usando tu vida, no orgulloso por lo que tú eres, orgulloso que Dios haya puesto sus ojos en ti y decir: Dios me está usando para la gloria de su nombre en el mover del Espíritu Santo.
Y cierro con esto. Dios nos ha hablado de muy diferentes maneras a Lucero y a mí acerca de lo que viene en cuanto a, no nuestro ministerio, en cuanto a la vida de la congregación, en cuanto a lo que Dios va a hacer con tu vida. Y nos ha mostrado una cantidad enorme una visión que Lucero tuvo de águilas blancas yendo a diferentes partes del mundo a llevar la presencia del Espíritu de Dios. Son visiones, son sueños. Yo he tenido algunas visiones que son personales, que Dios me ha bendecido muchísimo. Pero, ¿sabes qué? Una cosa que me da una tremenda envidia. ¿Quieres saber? Yo sé que la envidia dice, ay, la envidia no está bien, ¿no? ¿Qué es envidia? Bueno, es una envidia santa. Porque me lleva a anhelar más cosas, pero hay una historia en la Biblia de un profeta que se llamaba Elías. Todos lo conocen, ¿no? Y su ayudante, que era Eliseo. Elías, Dios decide llevárselo al cielo. Y entonces Elías trata de deshacerse de Eliseo. Esa es la historia, ¿no? Entonces Elías dice, tengo que ir a Jericó. Dice, espérame aquí. Y Eliseo dice, no, chiquitito, no te suelto, yo, mira, aquí ojo de chícharo, tú no te me vas solo. Ya estaba Eliseo, pero caminando junto con. Pero a donde quiera que llegaban, a Jericó, a Gilgal y a Betel, salía un grupo de profetas, de estudiantes en la escuela de los profetas de la ciudad. ¿Sí? Escúchame, no eran profetas, estaban estudiando para ser profetas. ¿Sí? Y llegaban con Eliseo y era como para echarle sal a la herida, ¿no? Y le decían, ¿sabías que Dios te va a quitar a tu maestro de ti hoy? Que se lo va a llevar al cielo. Y Eliseo decía, sí, yo sé, pero cállense. Y llevan a otro pueblo y salían los profetas a recibir a Elías, que era el gran profeta de Israel, ¿no? Y le decían a Eliseo, oye, Eliseo, ¿sabías que se lo va a llevar el Señor? Es decir, estos hombres o mujeres o estas personas conocían la agenda de Dios al detalle. ¿Me estás entendiendo? Sus nombres no figuran en la Biblia. No son Eliseo, ni Elías, ni los grandes profetas, pero sabían los planes de Dios al detalle. Me da envidia. Me da envidia porque esa gente ni siquiera conocía a Jesús como Señor. Y yo sí. Y yo no puedo leer la agenda de Dios todavía. Quizá tú sí lo puedas hacer, pero yo no. Me da envidia. Anhelo esas cosas, que yo pueda saber cuál es el plan de Dios para la vida de esta persona hoy o mañana. Pero está disponible. Si ellos pudieron hacerlo, tú también. Yo también. Y lo anhelo. Lo quiero. No por andar presumiendo, Dios me habló y me dijo, no. Sino por saber que hay algo que el Espíritu Santo ha hecho a través de mí, que me permite estar en contacto con el consejo de Dios, con la reunión del Altísimo, donde Dios hace planes. Y dice la palabra que Dios no hará nada que no le revele a sus profetas. ¿Sí? Wow. Cuéntame ahí, Señor, marca mi nombre, ponlo así en la primera. Yo quiero estar ahí. Yo anhelo ese mover del Espíritu Santo. Por favor, anhélalo tú también. Anhélalo tú también. Es cosa de meterse más con el Espíritu y decirle, Señor, yo quiero eso. ¿Qué tengo? ¿Qué tienes que hacer conmigo? ¿Qué hace falta? Y que empieces a afinar tu oído al Espíritu de Dios. Empiezas a reconocer su voz. El Espíritu siempre habla, siempre está tratando de comunicarse con nosotros. A veces no lo escuchamos, pero siempre está tratando de comunicarse. Mientras más afines el oído, ¿sí?, más fácil te va a ser, más simple va a ser todo. Pero si no hay un anhelo, el Espíritu puede estar tocándote la tambora en el oído, tratando de llamar tu atención, y tú estás pendiente de otras cosas, y el fútbol, y que no ganó fulano, y que sí me está siguiendo.
Cosas que pueden parecer importantes, pero caray, que no tenga que tocar la tambora aquí en el oído para que yo diga, ay, ¿qué me quieres decir, Señor? Sino que yo pueda responder, ¿no?, al Espíritu Santo. Porque si yo respondo al Espíritu Santo, habrá vidas cambiadas, habrá personas sanadas, habrá países, habrá ciudades transformadas por un hombre, por una mujer que está dispuesta a escuchar y seguir al Espíritu de Dios para que las señales del Espíritu se manifiesten en su vida. Que tú seas una de esas personas, por favor. Te lo suplico, te lo ruego. Que tú seas una de esas personas. Que no seas uno más del montón, sino que seas un canal del Espíritu Santo. Que seas un hombre o una mujer donde las señales, los prodigios del Espíritu Santo son cosa de todos los días. Y que tu nombre se haga famoso. Aló, ¿estás conmigo? Te voy a decir la promesa o la bendición de Abraham. Esto no está en mis apuntes, pero Génesis capítulo 12. La bendición de Abraham tiene dos partes. Una es obviamente el regalo en Cristo Jesús. En tus simientes serán benditas las naciones de la tierra. Pero cuando Dios llama a Abraham, le da una promesa para él y para toda su descendencia. Y nosotros somos descendencia de Abraham por la fe. Si estás, quizás no seas judío, pero de acuerdo con la palabra de Dios, todos los que somos de la fe de Jesús somos descendientes de Abraham, que es el padre de la fe. ¿Sí? Cuando Dios llama a Abraham, le da esta promesa. Perdón, voy a llegar ahí. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis capítulo 12, versículo 2. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Por la obra del Espíritu Santo. Te bendecirá, engrandecerá tu nombre, que la gente te conozca por el mover del Espíritu Santo para hacerte bendición en la vida de muchas personas. Créeme, no hay muchas personas en la faz de la tierra que son capaces de llevar la bendición del Espíritu Santo fuera de su vida a la vida de otras personas. Pero cuando Dios encuentra a una persona, la va a usar poderosamente, la va a bendecir, la va a engrandecer para que la gente la conozca y la hará bendición. Eso quiero para tu vida. Amén. Yo sé que estoy más emocionado que ustedes, pero está bien. Con emoción basta. Bueno. Ahorita me acordé una broma que a veces hacen. Que Wayne dice respecto de Marta, su esposa, Wayne Myers, su esposa Marta. Dice cómo la ama y cómo muchas veces lo acompañó. Y que dice Marta oía los mensajes que ha escuchado cientos de veces como si fuera la primera vez, ¿no? Y siempre al final me dice, perdiste 3 oportunidades para terminar más temprano el mensaje que las que terminaste. Lucero no está, así que también hace lo mismo conmigo, pero dice que tengo el don de continuidad, pero ya se me acabó el don, así que vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento, por favor. Y el anhelo de mi corazón es, mientras estamos en este momento, que Dios grabe esta expectativa, estas palabras en tu corazón. Que Dios te haga anhelar las señales del Espíritu Santo. Que te haga anhelar las cosas de Dios de manera cada vez más intensa. Pero quiero hacerte esta invitación porque tal vez hay personas aquí que nunca han entregado su vida a Cristo. Y créeme, el propósito del Padre es llevar a muchos a la gloria. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, yo te invito a hacerlo en este día. Te invito a que abras tu corazón y decidas que Cristo entre a tu corazón. Y yo quisiera orar junto contigo, como lo hicieron conmigo hace tiempo, cuando yo entregué mi vida a Cristo hace más de 40 años. Si tú lo quieres hacer,
te pido que me levantes tu mano en tu lugar para saber por quién voy a orar. Si nunca has entregado tu vida a Cristo y lo quieres hacer hoy, levántame tu mano, por favor, para saber por quién voy a orar. ¿Habrá alguna persona en este lugar que me diga: Juan José, yo quiero entregar mi vida a Cristo? Levántame tu mano. No te pido un compromiso conmigo ni con este grupo, pero te pido que te reconcilies con Dios. ¿Habrá alguna persona? Tal vez tú estás viendo esto a través de la transmisión y tal vez en tu casa o cuando estás viéndolo, te das cuenta que necesitas un toque de Dios, necesitas reconciliarte con Dios. Si ese es tu caso, cuando haga esta oración quiero que la repitas también. Y hago un último llamado. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y lo quieres hacer hoy, permíteme el privilegio de orar junto contigo y guiarte a los pies de Jesús. ¿Habrá alguna persona aquí? Si no, repita conmigo esta oración, y tú que estás viendo esta transmisión, repítela también, por favor, de todo corazón. En voz alta vamos a decirlo todos. Quiero que le digas: Señor Jesús, te doy gracias porque tú pagaste el precio por mi pecado. Te pido que me perdones todos mis pecados, que me laves con tu sangre. En este día te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Te pido que entres a mi vida y que tomes control y que me guíes por tu Espíritu Santo para caminar contigo y hacer tu voluntad. Te doy gracias que me recibes en tu familia por mi fe y mi confesión. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración en este lugar, al final, por favor, por primera vez, si nunca la habías hecho antes, al final, quiero que vayas a la parte de atrás y busques a los señores naranjo para que te den una pequeña explicación. Y vamos a orar todos juntos. Quiero que te pongas de pie, por favor. Quiero guiarte en una oración para clamar que Dios pueda poner un hambre cada vez mayor, que un hambre que no se sacie, que no tengas límite en lo que quieres de Dios, que anheles cada vez más y más cosas de parte de Dios. ¿Cuánto puedes anhelar de Dios? Más de lo que tú piensas que puedes anhelar de Dios. ¿Me estás siguiendo? A Dios no te lo puedes acabar. Si quieres pedirle todo, Él es más grande que el todo que tú te imaginas. ¿Sí me estás siguiendo? Hay cosas que ni siquiera te imaginas que Dios tiene para ti. Cosas que nunca has visto, cosas de las que nunca has oído, Dios tiene ya preparadas para ti. Amén. Así que vamos a entregarnos en manos del Espíritu Santo, a declarar nuestro anhelo, a declarar nuestro deseo de ser más usados por Él. ¿Sí? Quiero que repitas conmigo, por favor. Padre, yo te doy gracias porque está escrito que tú no das el Espíritu por medida. Gracias que cuando me diste tu Espíritu Santo, me entregaste dones, me llamaste para moverme en las señales del Espíritu. Y en este día, yo te pido, dame todo lo que tienes para mí. Dame un hambre insaciable por ti, por tu Espíritu y por todo lo que tienes para mí. Hazme un instrumento de honra en tu casa, que pueda yo ser bendición para muchas personas. Yo quiero moverme en los dones del Espíritu. Yo quiero ser usado por tu Espíritu Santo para hacer bendición para muchas personas. Te doy libertad para quitar de mi vida todo lo que pueda estorbar, todo lo que pueda detenerte. Y en el nombre de Jesús, te pido que uses mi vida con toda libertad para tu gloria. Enséñame a moverme en el Espíritu. Enséñame y hazme dócil para ser guiado por el Espíritu de Dios. Y te pido, Padre,
que la unción que has puesto en mi vida crezca de día en día para bendecir a muchos y para glorificar tu nombre. Y te doy gracias porque tú me das más abundantemente de lo que yo pido o de lo que yo espero en Cristo Jesús. Amén. Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por cada hombre, cada mujer en este lugar. Gracias, Señor, por el anhelo en cada corazón, por más de tu Espíritu Santo, por más de ti, por más de tu unción. Yo los bendigo a cada uno de ellos, Señor, y los entrego al mover de tu Espíritu Santo de una manera más intensa, de una manera más plena, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios voltee su rostro hacia ti y te dé paz. Y por encima, que Dios pueda usar tu vida en el poder del Espíritu Santo. Declaro sobre ti los dones del Espíritu: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, dones de sanidades, milagros, fe, todos los dones del Espíritu, para que puedan moverse con libertad en tu vida, para que pueda ser bendición para muchos. Te bendigo con mayor unción, te bendigo con mayor presencia del Espíritu Santo en tu vida, y le pido al Padre que te dé oídos para oír y un corazón para entender. Que Dios pueda usar tu vida con poder en el Espíritu Santo y que te haga bendición para mucha gente. Que te bendiga el Padre, que engrandezca tu nombre y que te haga bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.